Bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba. Soy Rafael González. Una semana más tenemos una cita con todos los lectores y oyentes de La Voz de Córdoba en este tiempo de tertulia que durante los próximos minutos, aproximadamente 60 minutos, pues va a abordar distintos temas de interés y hoy fundamentalmente uno que nos preocupa por muchos motivos. Primero porque salimos de donde salimos o estamos todavía en una crisis sanitaria que cuyas consecuencias yo creo que todavía no han dado la cara del todo y en la que además, y en este caso, los servicios sociales de los distintos ayuntamientos y comunidades de España, pues han tenido que echar el resto. Y eso ha ocurrido, como no puede ser de otra forma, también en Córdoba, donde una delegación municipal, concretamente la de servicios sociales, pues se ha visto casi desbordada en estos últimos meses. Y esto no es una crítica, es un dato objetivo, por razones obvias. Eh, es curioso cómo esta crisis nos ofrece distintas caras, o nos está ofreciendo ahora, a fecha de hoy, después del confinamiento, distintas caras. Por un lado, parece como que la vida sigue más o menos igual, la gente ha vuelto de alguna forma, aunque en menor número, a las terrazas, a la calle, a salir, a hacer deporte, pero deja detrás de sí un reguero de auténticas tragedias familiares, de gente que se ha visto en las listas del desempleo, de gente que ha perdido incluso su negocio y de auténticos dramas familiares a los que en este caso las administraciones pues también obligadamente tienen que hacer frente. Por ello, hoy queremos contar con la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, que es Eva Timoteo, a quien ya saludamos. Eva, buenos días y bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el coro. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de ser esta la primera vez en la que me uno a Reciente, vuestro coro. bueno, pues muchas gracias. Recientemente, además, en una entrevista que le hacíamos a José María Bellido, el alcalde de Córdoba, con motivo del primer año de mandato, si tenía unas palabras de elogio en esa entrevista era precisamente para usted. Decía literalmente que le había visto crecer como concejal. Entiendo porque bueno, el reto no ha sido fácil y ha habido que dar el más del 100%, evidentemente. Sí, yo empiezo a mirar con cierta perspectiva la vida después del 14 de marzo y la verdad que no hubo tiempo de pensar siquiera, era tiempo de actuar y había que actuar y pensar a la vez. Y es verdad que creo que ante las dificultades, pues uno o cruza, baja las manos o echa a andar. Y yo llevo toda la vida intentando echar a andar y entonces en este caso me tocó y ya está, había que hacerlo y había que dar lo mejor porque había que, o sea, no podíamos fallar y, Ujú. y esperamos pues haber estado a la altura. Ajá. Decía el alcalde también en esa entrevista que habían intentado arroparla y de hecho la habían arropado desde distintas delegaciones y concejalías. ¿Se ha sentido usted arropada en ese sentido? A ver, yo siempre he dicho que si en la historia de los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha habido un momento en el que el equipo de gobierno ha estado a una con servicios sociales, ha sido esta ocasión, ha sido porque además es que la ocasión lo requería, es decir, es que la necesidad, había dos necesidades, la sanitaria, en la cual los ayuntamientos pues, no podemos hacer nada más que ponernos al servicio de las autoridades sanitarias, de la Junta de Andalucía en este caso, y del Gobierno de España cuando asumió el mando único, y la otra era la social, la emergencia social. En la emergencia social los ayuntamientos somos los protagonistas en cuanto a la puerta de llamada de la ciudadanía, ¿no? Entonces, evidentemente, todo el equipo de gobierno desde el primer día fuimos muy conscientes de que la crisis venía por esas dos vías y que de la vía social el ayuntamiento tenía que ponerse absolutamente volcado en la atención social y en ese punto, pues claro, aquí no ha habido colores, es así, aquí no ha habido, estamos en un cogobierno, pero no ha habido colores, ha habido una única atención a los servicios sociales independientemente de qué color fuera la delegada en este caso que estaba al frente. Ahora que nombre usted al mando único, ¿qué le parece bueno, esta actitud que está teniendo precisamente el Gobierno central de echar balones fuera y sobre todo en cuanto a la atención de residencias de mayores? Bueno, como que ellos prácticamente no han tenido nunca responsabilidad al respecto y están trasladando esa responsabilidad en principio a las comunidades autónomas.
Pues a mí me parece preocupante la actitud de donde dije digo Diego, sobre todo porque provoca muy poca confianza en las instituciones, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, si hay una cosa que tienen que estar para vivir, es que sepan que las administraciones están ahí, que responden y que, bueno, puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal, pero lo que no puedes hacer nunca es desdecirte ni quitarte, hablando claramente, echar balones fuera sobre competencias que, bueno, en las múltiples apariciones televisivas de tanto del presidente como del vicepresidente del gobierno, nos daban titulares de los que ahora se están desdiciendo. Yo creo que eso no solo es malo para la gestión del país, sino también muy malo porque merma mucho la confianza, ¿no?, de los ciudadanos en sus políticos. Si ya está digamos, mal vista la carrera de político, pues cuando pasan estas cosas uno se sorprende más y luego cuando te dicen es que los políticos, pues dices, pues es que realmente es que si es que encima lo provocamos con estas actitudes, pues Sí. yo creo que no es momento de eso, ¿eh? No lo es. Muchas gracias por estar con nosotros y hablando de residencias de mayores y hablando en definitiva de atención social. La Iglesia sí que ha hecho mucho, ha tenido mucha presencia en este sentido, la sigue teniendo. Nos acompaña José Juan Jiménez, portavoz del Cabildo, pero también vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad. Y sobre residencia de mayores, atención a mayores y mando único, algo puede decirnos. Lo que yo no sé, José Juan, es si también ha habido colaboración con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento durante este periodo. Bueno, con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento sí que muchas parroquias, a través de sus caritas parroquiales, han trabajado y han colaborado en esta plataforma que puso en marcha el Ayuntamiento, que como medida de choque ha sido muy importante. Es decir, que bueno, no se puede decir que en Córdoba, como les pude escuchar a la oposición del gobierno en algún momento, no se puede decir que el Ayuntamiento de Córdoba no se haya mojado y haya intentado coordinar a las distintas iniciativas más concretas, más en el entorno de una parroquia. Lo ha querido hacer a través precisamente de las personas que sí conocen directamente los rostros, las familias y poder valorarlo de una manera más ecuánime, ¿no? Todas esas ayudas y poderlas distribuir. ¿Que podían haber sido más y mejores? Claro, sí, más y mejores claro que podían haber sido. Porque para lo mejor nunca existe un techo, pero han sido oportunas, se ha intentado llegar a todos los rincones. El esfuerzo ahí ha estado por parte del ayuntamiento. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo bien que se ha hecho de servicios sociales de nuestro ayuntamiento y que ha sabido pues un poco unos esfuerzos, tirar de gente de otros distintos sectores, en este caso de la propia iglesia, ¿vale? Hay quienes se han sumado, quienes no se han sumado en ese proyecto, dependiendo también un poco las situaciones que tenían. Yo te pongo el caso mío de mi Cáritas parroquial. Pues todas las personas que yo tengo son personas mayores, entonces pues no podían estar actuando como voluntarios y demás, ir allí a donde servicios sociales les planteaba que podían realizar un tipo de ayuda, ¿no? Pero sí que, bueno, pues hemos ayudado y hemos colaborado con ellos pues de otra forma, ¿no? En cambio, para mejor en la compañía que la tengo aquí al lado, sé que ahí pues todos los voluntarios y tal se han ido atendiendo a distintas realidades, distintos sectores. Estoy hablando de la zona centro, ya no, ni qué decir, de irte a los barrios de nuestra periferia, porque como yo leí hace poco, el tema de la pobreza y la situación de pobreza en nuestra ciudad no se reduce siempre solamente a los 3 o 4 barrios más pobres que se consideran en la lista los barrios más pobres de España, sino que también está muy diseminado, la palabra un poco extendido en el resto de los barrios, incluso en el centro de la ciudad. Yo aquí mismo, la Trinidad del centro de la ciudad, ¿no? Pues 2 calles más abajo tengo una situación difícil, me estoy explicando, y estamos justo en el mismo centro. Son pequeñas bolsas de pobreza que se van extendiendo por todos los lugares. Creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, que creo que se ha hecho un trabajo en el que se puede aprender mucho, de cara al futuro. Y creo que incluso hay conciencia, ahora si tenemos más oportunidad un poco más adelante en este programa,
Ya me gustaría ya preguntarle a Eva Timoteo sobre el tema de tarjeta monedero, ciertas cosas que se pueden ir generando que dignifican a la persona y que no siempre están todas las organizaciones sociales de acuerdo en llevarlo a cabo, porque es que esa es una cosa que cuanto más dignificas a la persona y más intentas ayudarle, es más autónoma y menos dependiente de algunas organizaciones que parece que gustan de tener los pobres. No sé si me estoy explicando. Sí, creo Es que que si no tienen Entendido, pobres, no son felices. entendido, ¿Vale? sí. Entonces, yo creo que hay que iniciativas de ese tipo, me parece muy interesante. Ya en el ámbito residencial, bueno, pues nuestra relación directa ha sido con la Junta de Andalucía. En este caso no ha sido con Pablo Iglesias, ¿no? ¿Ese es que se iba a encargar de la residencia? Pablo Iglesias, el mando único, sí, pues pues de Sí, mando sí, único, eso dijo, eso dijo. de mando único en las narices. No sabe lo que ha sido ni salir de su casa. Pero nosotros en la relación así no, directamente no con podía Sanidad, porque con no podía porque tenía mucha guardia civil alrededor. Sí, sí, claro. Exactamente. Y además lo asustaba la bandera de España. La cuestión es que nosotros en el ámbito residencial, pues nuestra relación ha sido directamente con salud y también con la Consejería del Ramo a la que pertenece Eva, ¿no? Depende ella también. Y la verdad, hombre, que el primer problema que tuvimos fue el tema de abastecimiento, ¿no? Pero eso le ha ocurrido a todo el mundo. Una vez que superamos esa crisis, ahí vamos trabajando y se van resolviendo cosas que ahora, si queréis, después podemos comentar, como Sí, puede ser el tema de ayuda a domicilio o el tema ya de las residencias, plazas y cosas de este tipo, ¿no? sí. Pues ya que has hablado de los barrios más deprimidos, nos vamos a la redacción de La Voz de Córdoba. En ella está Jesús Cabrera. Jesús, buenos días y bienvenido. Hola Rafa, muy buenas. Porque además creo que mañana además se publica un reportaje que ha realizado durante esta semana, ¿no? Sobre, curiosamente, digo curiosamente porque el dato es triste, que en esto encabecemos un ranking, ¿no? De los barrios, entre los barrios más pobres de España figuran algunos de los de Córdoba. Sí, efectivamente, yo creo que es de todos conocido porque la situación, la noticia se viene repitiendo año tras año, mes de junio tras mes de junio, cuando el Instituto Nacional de Estadística pues publica ese ranking de los barrios más desfavorecidos de España y hay tres de Córdoba, conocidos por todos, Las Palmeras, Las Moreras y el polígono Guadalquivir, que se sitúan en cabeza. Durante años, pues bueno, saltaba la noticia, saltaba la vergüenza generalizada de la ciudad por permitir esta situación, había una serie de anuncios, pero ya llegaba el verano y se calmaba la situación ya hasta el año siguiente. El año pasado, pues con la llegada del nuevo gobierno municipal se decidió buscar una solución. Se apostó por una fórmula bastante novedosa desarrollada por la Universidad de Loyola Andalucía y que, bueno, pues consiste bueno, en crear unos cimientos para construir un barrio de una forma completamente diferente como ha sido hasta ahora, que precisamente por los propios vecinos del barrio lamentan la cantidad de dinero que se ha ido despilfarrando en las últimas décadas en planes, inversiones, proyectos, talleres, que en definitiva pues se ha visto que no han dado ningún resultado. En este caso el proyecto de Loyola, de la Universidad Loyola, es que sean los propios vecinos del barrio protagonistas de su propio desarrollo, de su propio futuro, del camino hacia el bienestar pues, que todos deseamos, con la ayuda de las administraciones, pero sin ese papel protagonista de las administraciones que hasta ahora se ha manifestado de forma totalmente ineficaz. Y bueno, por ahí va la situación. Fíjate que a la Iglesia se le acusa precisamente de aplicar la caridad, como si la caridad fuera algo vergonzante, pero de lo que se trata, y eso en muchas ocasiones la Iglesia da buena prueba de ello, es de enseñar a pescar más que dar una caña, ¿no? Efectivamente, las críticas a la caridad cristiana ya estaban a finales del siglo XIX en los primeros catecismos marxistas como crítica hacia la Iglesia católica. Ese bulo, porque ese sí que es un bulo, se ha ido tragando de generación en generación y en nuestros días la cultura progresista pues lo repite como un papagayo sin ahondar o sin verificar que es el mecanismo que realmente funciona. Llevamos
llevamos ya nuestra generación unas cuantas crisis a nuestras espaldas y vemos que es la Iglesia Católica, a través de sus distintas ramificaciones, las parroquias, cáritas, cofradías, colectivos de cualquier tipo, lo que más rápido y mejor actúan. Y ni aún así pues dejan de repetir en la preferencia de la justicia social por la caridad, Sí. cuando realmente es la caridad la que realmente soluciona las situaciones. He establecido la comparación precisamente por lo que comentabas. De lo que se trata en este año es precisamente de sacar a los barrios desfavorecidos, pero de una forma, como ahora se diría, proactiva. Quiero decir, ha habido mucho dinero tirado, como comentabas. Eso sí que es una mala caridad, efectivamente. Dar dinero que no ha servido de nada y los barrios han seguido en el mismo lugar. Se trata efectivamente de que los barrios tengan posibilidades de salir también por ellos mismos de la situación en la que están, ¿no? Efectivamente, es tejer esa red de ayuda que precisamente algún párroco me lo comentaba esta semana, se ha visto terriblemente agravada. Si en cualquier otro punto de la ciudad una situación de necesidad generada por esta crisis tiene también, aunque no en su totalidad, la ayuda del resto de la familia, es decir, este párroco, bueno, si en este barrio hay una persona que se ha quedado sin ingresos porque ya no puede vender calcetina en un mercadillo, dice, ¿cómo le va a pedir ayuda a su madre o a su hermano si ellos también venden calcetina en los mercadillos y se han quedado sin ese tipo de ingresos? Sí. Es decir, que cuentan en estas barriadas con una situación añadida que yo creo que hace más cruda las consecuencias de la crisis. Jesús, pues también muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar a un buen amigo, Antonio Cañadillas. Muy buenas tardes o buenos días, depende de la hora que Buenos nos días. escuchen los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos ganas de compartir contigo algún que otro coro. Espero que este es el primero, pero espero que no sea el último. Antonio Cañadillas ha tenido, entre otras cosas, responsabilidades municipales y fue concejal de Cultura con el primer mandato del Partido Popular, también de Educación e Infancia. Y de alguna forma su presencia aquí está justificada, primero porque nos apetecía y segundo porque, bueno, recientemente ha perdido a su madre. Aprovechamos para darte el pésame, pero ha vivido también un poco de primera mano, bueno, pues cómo se ha venido gestionando lamentablemente la conocida ley de la dependencia en nuestra comunidad autónoma, que no es competencia municipal directamente, aunque desde el área municipal sí que se tramita parte de las solicitudes o las solicitudes de esta ley de la dependencia, pero sí que ponen en entredicho parte de la atención social que sobre todo nuestros mayores se merecen, ¿no, Antonio? Bueno, yo no querría personalizar un tema concreto y tan importante como es este. Un tema que viene arrastrado de hace muchísimos años en las comunidades autónomas a nivel nacional, donde en el año, tengo datos, en el año 2019 morían 106 personas sin recibir esa carta de comunicación y aprobación. Y eran 25 en Andalucía durante el año 2019 las que fallecían y no recibían esa carta de aprobación, o sea, las que no se beneficiaban. Yo no quiero echarle la culpa a nadie. Yo creo que nuestra obligación es el aportar ideas, el sumar para corregir. Tú has dicho antes que el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad. El ayuntamiento demasiado colabora con la ayuda que a veces ha recibido, o la poca ayuda que a veces en otros años ha recibido de la comunidad autónoma, concretamente el Ayuntamiento de Córdoba y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Porque aparte de sus presupuestos también recibe ayuda para contratar personal, para hacer proyectos concretos de participación, sobre todo para atender esa dependencia que está ahí y que hay que salvarla. Porque la persona mayor que no tiene movilidad, la persona mayor que está sola, que vive sola, tiene que tener una ayuda. Pero yo creo, tampoco le quiero echar la culpa, y no se le debe echar la culpa, porque aquí culpa no es cuestión de gestión. Los grupos políticos, los grupos de gobierno van cambiando y, bueno, pues van aportando nuevas ideas, van recogiendo el fruto del gobierno anterior y a veces hay que labrar la tierra más de lo que se pensaba. Yo creo que el problema está en el enfoque del terreno de asuntos sociales. Asuntos sociales está regido actualmente por una agencia.
a nivel autonómico. Yo creo que esa agencia está en medio, y lo he comprobado personalmente, está en medio de lo que es el mandato de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, porque tiene cierta independencia. De hecho, nunca jamás ha sido una consejería, o sea, una delegación propia en las provincias. Las provincias siempre han estado supeditadas o sumadas a sanidad, a esta vez a educación, y yo creo que educación en este caso, por ejemplo, tiene demasiado trabajo con educación y deporte y con los problemas que se nos avecinan, como para que el tema de asuntos sociales se le anexe como una agencia y trabaje un poco ahí como a la desesperada, como más independientemente, como más desatendida. No por culpa de los políticos, sino por culpa de lo que es la organización, la estructura, de lo que debe ser, entiendo yo, de lo que debe ser el tema tan importante como es la atención de asuntos sociales. Al ayuntamiento, que duda cabe, es la primera administración a la que se acude, bueno, es la infantería, ¿no? A la hora de, si se me permite la expresión, la infantería a la hora de atender las necesidades de los vecinos, de los ciudadanos. Y efectivamente, ya antes Eva lo comentaba, y por ahí podemos comenzar y podéis intervenir cuando queráis. También el ayuntamiento se debe, en este caso, a la comunidad autónoma en la que se encuentra, en este caso Andalucía. Quiero entender que ha sido una suerte también, Eva, que en este caso el color o el cogobierno del equipo de gobierno del ayuntamiento coincida con el de la Junta de Andalucía. No debería ser así, efectivamente, pero creo que en este caso yo creo que eso también ha sido una suerte, ¿no? Con la que hemos contado. Bueno, es probable, no tengo duda de que la suerte influye, pero también es verdad que cuando se va a formar el equipo de gobierno en esta casa, evidentemente intentamos, en beneficio, al fin y al cabo, de la ciudad de Córdoba, buscar la sintonía, ¿no?, en cuanto a competencias, porque, bueno, eso facilita, vosotros sabéis que el conocimiento personal de poder llegar a golpe de llamada de teléfono muchas veces descolasa las cosas en favor de los ciudadanos. Entonces, yo creo que eso fue una suerte, pero realmente buscada, ¿no? Como decía Rafael, los ayuntamientos somos la puerta de entrada a la que uno tiene algún problema y en lo que es el ámbito social, y de quien se acuerda primero es del ayuntamiento, porque es la administración más cercana, y además yo creo que debe ser así, ¿no? Debe haber una persona a la que siempre busques como referente, te pase lo que te pase, si tienes necesidad de un problema familiar, si tienes una necesidad de una dependencia sobrevenida, si tienes una necesidad de una emergencia alimentaria. Yo creo que es bueno, ¿no?, que haya una especie de como el que va a su médico de cabecera, al que identificas, te pase lo que te pase, te duele una uña o sientes que tienes un dolor en el pecho, vas a tu médico de cabecera. Pues creo que la figura del trabajador social, la del educador social, es como el médico de cabecera al que un ciudadano vaya cada vez que le pase algo relacionado con su esfera social y con su esfera personal, que al fin y al cabo es para lo que estamos los servicios sociales, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es bueno que seamos esa primera vía de comunicación. Lo que sí es que luego necesitamos que el resto de administraciones que estén implicadas en el buen sentido de la palabra, respondan independientemente del color que sea, en este caso, el ayuntamiento. No puede ser que nos encontremos, como por ejemplo hacía referencia antes a la tarjeta monedero, la Junta de Andalucía nos comenta que están teniendo dificultades para la colaboración de los ayuntamientos que no son del mismo signo político que el gobierno de la Junta de Andalucía, para establecer e implantar la tarjeta monedero. Eso, yo creo que eso es intolerable. Es una mala gestión y mal servicio a sus ciudadanos. ¿Qué más da el color político del que parte la iniciativa, ¿no? Es buena para tus ciudadanos. Independientemente de que estés de acuerdo o no con la medida, que es una medida asistencial, como ha dicho antes José Juan, es una medida asistencial claramente, pero es que estamos en un tiempo donde, desgraciadamente, en este año 2020, con la pandemia que tenemos encima, buscar ahora mismo unas intervenciones que no sean asistenciales
ahora mismo es un error. A largo plazo, por supuesto, a medio plazo y por supuesto a largo plazo, por supuesto, qué duda cabe que hay que dar una vuelta muy grande a los servicios sociales. No puede ser que haya personas que estén, que su vida continuamente dependa de los servicios sociales, porque ese no es el objetivo. El objetivo no es que dependan de los servicios sociales, sino de crearle la autonomía, de ser independientes y de que sepan, de crearle habilidades, de integrarlo en la sociedad, la inserción en la sociedad. Ese es el objetivo de los servicios sociales. Pero claro, este año 2020 no es ese el momento de actuar. El momento de actuar es iniciativas como, por ejemplo, la tarjeta monedero, que evidentemente lo que va es a paliar una situación coyuntural de una emergencia de algo tan básico como es la alimentación y la higiene. Entonces, no podemos caer en las líneas políticas y en la batalla política, porque los ciudadanos es que no están para... O sea, estamos fallando los ciudadanos si caemos en esa batalla. José Juan. Yo sobre ese tema concreto de la tarjeta monedero, quiero, bueno, de alguna manera confirmar esas palabras de Eva, ¿no? Es cuando uno escucha a la oposición hacer determinados comentarios, bueno, este tema de que el tema de la asistencial se puede entender como esa caridad de la Iglesia, y que haya proyectos que se pueden realizar bien, lo tienen que haber ido realizando antes, que han tenido mucho tiempo, muchos años, para ir haciendo proyectos de integración, no venía con tonterías, porque se ha perdido muchísimo dinero. Ese dinero que hablaba Jesús de que se ha destinado a los barrios, eso se ha quedado sin, como diría uno de mi pueblo que le gustaba en el tema del fútbol, ¿no? Estos los partidos de tercera y de primera regional. Alguien viene que se lo está llevando doblado. Sí, a algunos se le ocurrió un proyectito en una calle, venga, vamos, y estaba la parroquia de al lado, yo te puedo poner ejemplos, en la zona del sector sur y está. Aquellos proyectos de calle, ¿quiénes lo llevaban? Siempre eran los mismos. Era el único que tenía un proyecto de calle. Y estaban las parroquias de al lado del entorno trabajando con los niños durante todo el año y ellos no tenían ningún tipo de ayuda, ningún tipo de colaboración por parte de la administración del ayuntamiento, siempre dominado por la izquierda de nuestra ciudad durante tantísimos años, ¿no? Y ahora nos vamos al tema de la tarjeta monedero y me comentaban el otro día en la Junta de Andalucía que precisamente, vamos, una persona que es un técnico, que no es político en este caso, ¿no? Que donde estaba encontrando las grandísimas dificultades para poner esta medida de la tarjeta monedero, que consiste en una partida de un dinero que tiene una tarjeta, ¿vale? Que se ha hecho un informe de asuntos sociales que esa familia puede acceder a esa tarjeta monedero porque no tiene ningún tipo de recursos, ningún tipo de ingresos, y que tiene, imagínate, pues 200 euros para que los pueda ahora, esos 200 euros, estirarlos durante un mes en comida, en tema higiénico, en pañales para el niño en la farmacia o en cuestiones de ese tipo, ¿vale? Son como una medida de emergencia, una medida asistencial urgente para paliar algo que es que la gente coma, ¿vale? Sencillamente, y pueda mantener una higiene. ¿Dónde están teniendo más problemas? En todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Eso me decía un técnico de la consejería ayer mismo, hablando con él, que me llamó para informarme de un tema de la residencia, ¿no? Me decía, donde el Partido Socialista en toda Andalucía tiene una estrategia de acoso y derribo a la tarjeta monedero propuesta en los distintos ayuntamientos. Eso es así, tal como lo estamos comentando, ¿no? Precisamente un partido que se entendería progresista, capaz de estar cercano a los más pobres, ¿no? Porque los otros, los naranjas y los azules, están con los ricos, ¿vale? Y como ya están con los pobres, pues tendrían que ser los que tenían... Hombre, no ponerse a que el pobre coma, es lo que estamos diciendo en lenguaje para que nos entendamos, ¿no? Y por lo tanto, y luego ha habido también este tema de la tarjeta monedero, pues ya sea por la urgencia, ya sea por las situaciones que se hayan dado, en que ha habido discrepancias también con otras organizaciones, ¿vale? Y que no han sido capaces de ponerse de acuerdo un poco para llevar el trabajo adelante. Solamente ahora mismo lo está haciendo la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento y la Cruz Roja. Bueno, pues a lo mejor un poco en la próxima oleada puedan unirse
otro tipo de organizaciones. Unas porque no tenían la infraestructura y otras porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo con la administración, en este caso, por ejemplo, incluso Cáritas, ¿no? Que no han sido capaces de ponerse, o no han sido entre la Junta y Cáritas, ponerse de acuerdo para poder participar en este proyecto, que a mí, desde mi punto de vista muy personal, me parece una medida muy, pero que muy acertada. Incluso yo le propuse dentro del arciprestazgo nuestro para nuestras propias parroquias, es decir, en colaboración con Cáritas. Oye, mira, una base de datos común, porque también evitamos el pillaje, lo que yo llamo los pirroquillos que van de un sitio para otro que montan su pequeño negocillo. Sí, cada uno la mente da para mucho. Estamos entonces, que bueno, si existe una base de datos común, se optimizan mejor los recursos materiales y los recursos humanos, ¿vale? Y con su tarjeta, y además se evitan las colas en las puertas de las parroquias, las colas en los ayuntamientos. Cada uno pues tiene su tarjeta, va al supermercado, va a la farmacia, va a la universidad y compra y adquiere lo que realmente necesita. ¿Por qué me va a dar usted a mí siempre arroz? Si a mí me gustan las lentejas, o yo no como pasta y como nada más que tomate. Es decir, cada uno puede hacer lo que... Ese sistema de la tarjeta monedero, aún no llamado así, pero al fin y al cabo, ese sistema que se sigue, aquí ya en nuestra gestión ordinaria tenemos ese sistema establecido con los convenios que tenemos con Cruz Roja, con San Juan de Dios. Las dos asociaciones colaboran en el convenio que tenemos firmado desde siempre. Nosotros les facilitamos el listado de las familias que tras el informe social se comprueba que están en situación de vulnerabilidad y las derivamos a estas dos asociaciones y las asociaciones se ponen en contacto con ellos y les entregan sus tarjetas para que, como dice José Juan, ¿por qué te voy a tener que obligar a darte unas legumbres que a ti no te gustan? Pues oye, dignifica a la familia en el sentido de decir, bueno, pues yo te entrego esta ayuda que tú pides, pero tú tienes la suficiente dignidad de ir a tu supermercado y elegir el producto que quieras, dentro de que evidentemente se lleva luego un control en cuanto a que sean productos realmente de primera necesidad, ¿no? Con cierta flexibilidad, porque, como decía, quien tiene un pequeño menor en su casa, quien no quiere llevarle una tableta de chocolate a su hijo, ¿no? Es que es totalmente legítimo. Entonces, con cierta flexibilidad, pero siempre que se comprueba. Ese sistema es un sistema que gusta mucho a las familias porque no es la entrega directa de alimentos, ¿no? Y que luego también enseña, creo yo, Eva, el tema de ser autónomos, un sistema educativo, no es tan dependiente. La autogestión te damos este dinero, administralo, ¿no? Yo creo que la administración muchas veces tiene que, en estos casos tan íntimos como los servicios sociales, yo creo que, bueno, en todos, ¿no? Yo creo que en todos siempre creo que una administración ha de ser como un padre y una madre, ¿no? Entonces, igual que yo intento educar a mi hijo en que sean responsables en todo, desde la administración de su propia persona hasta su dinero, hasta sus estudios, pues yo creo que una administración siempre tiene que procurar que sus ciudadanos sean autorresponsables también y no estar continuamente encima de eso. Entonces, como decía José Juan, les crean la autonomía y además a la vez la responsabilidad. Yo veo importantísimo, vamos, aportar proyectos y hacerlos efectivos y además aprovecharlo bien aprovechado, sobre todo lo que significa en este caso la tarjeta monedero y la base de datos para la administración e inclusive poder racionalizar mucho mejor los recursos. Pero yo creo que aprovechando que está Eva con nosotros y Jesús también con su próxima publicación y Juan José con la labor que hace la Iglesia, yo quiero de verdad en este primer encuentro agradeceros tanto a la Iglesia como a la ONG como a la administración en este caso representada por Eva, la labor que se ha hecho y la que queda por hacer. En estos 3 últimos meses de sueño, de infierno, de pesadillas, de soledad, de muchos calificativos, porque realmente sin vuestra participación
hubiera sido mucho peor el haberlo vivido, sobre todo por muchas personas que están dentro, como dice Jesús y como se ha comentado antes, dentro de un mapa de Córdoba de la marginalidad, que si había unos estudios previos, el año 97, que es cuando el Instituto de Estadística había emitido unos informes concretos sobre los 15 barrios peores a nivel nacional, entre los cuales había 3, 4, siempre había una oscilación de Córdoba, pues cómo esos barrios en enero estaban, cómo estaba Córdoba de necesidades y cómo puede estar de aquí a un mes, cuando empiecen a no materializarse los ERTE, a afrontar ciertos problemas que se vayan a ir presentando, que muchas familias van a ir incorporándose al mapa de marginalidad y de necesidades. Yo os animo, de verdad, os animo a seguir trabajando en ese sentido, y sobre todo a Eva, que en un momento dado fue criticada. En la política, si no eres criticada, no eres nadie. O sea, yo te lo puedo asegurar, Eva. Si no, más vale que hablen mal de ti a que no hablen. Si no hablan de ti como político, es mejor que te vayas a tu casa. O sea, así de claro. Te lo digo por experiencia. Y lo bien que ha respondido el ayuntamiento en el estado de alerta, sobre todo buscando espacios donde no lo había, para atender a familias, para atender a profesionales y realmente para atender a personas que en un momento dado de soledad y de necesidad no sabían dónde ir. De verdad, agradecer, y sobre todo la gestión que se está realizando. Y yo la verdad que, haciendo un poco de, como decía al principio de la intervención, empieza a afinar un poco las cosas con perspectiva, ¿no? Y siempre que va elevando la mirada, se ve la mirada conjunta, siempre a lo mejor te da una lectura y una interpretación mucho más acertada de lo que tienes en el día de hoy, porque en el día de hoy estás atendiendo lo que tienes hoy. Desde el 15 de marzo que empezamos, lo primero que había que hacer era procurar el alojamiento a las personas sin hogar, que las teníamos en la calle. Por cierto, también quisiera hacer mención a que el día 15 de marzo salió el vicepresidente Pablo Iglesias diciendo que el ejército se haría cargo de las personas sin hogar. Yo tuve el 16 de marzo una reunión con la Red Cohabita aquí en el ayuntamiento, en Capitular, en el salón de pleno, donde estábamos la Red Cohabita diciendo, bueno, pues qué tranquilidad que el ejército, por orden del ministerio, se va a hacer cargo de las personas sin hogar. Cuando pasaban los días, yo llamaba a su delegación y en su delegación no tenían ninguna orden. Intentábamos contactar con el mando del ejército, en el ejército no tenían ninguna orden y pasaban 4 o 5 días. 4 o 5 días que puede parecer muy poco, pero en aquel momento era una eternidad, porque yo sufría sabiendo que había personas en la calle con un virus que no sabíamos qué grado de contagio íbamos a alcanzar en Córdoba. Y entonces ya y dije, mira, no podemos esperar. Llamé a José María, al alcalde, y le dije, mira, no puedo esperar más. Esto, el ministerio no responde, no tienen instrucciones, cero, no hay instrucciones. Entonces ya nos tuvimos que poner manos a la obra porque no había, o sea, estábamos hablando y no había ninguna voluntad. Hubo una declaración de titular que lo dio, pero se acabó. Un tuit incluso que me pasó el pobre Eduardo García de Prolibertas, pero Eva, si han puesto un tuit, mira, ¿qué tal? Y digo, pues sí, Eduardo, habrán puesto un tuit, pero que aquí ni está, ni por lo visto, más vale que no lo esperemos, porque si no nos vamos a cansar. Bueno, el Twitter no es el BOE. Pero parece no, ya, este gobierno... Sí, por supuesto, gobierna a golpe de tuit. Sí, exacto. Pero que hay que ver la fe profunda que tiene Eva. Sí, que es verdad. Ya te digo. De verdad, que eres más pequeño ya. Ya, pero bueno, no, nosotros ya estábamos, ya te digo que a pesar de eso, el 15 de marzo nosotros ya estábamos haciendo nuestras previsiones, y de hecho por eso pudo llevarse a cabo, porque nosotros estábamos trabajando paralelamente y bueno, pues vamos a esperar a ver si tenemos apoyo, pero no llegó. Mira, en los días estos, yo recuerdo, y Carmen, seguro, cuando habléis con Carmen Guisado, os lo dirá, que nos llamábamos por teléfono, yo creo que para desahogarnos, porque llegaba un momento en el que la necesidad, y yo había momentos que estaba hablando con un teléfono y con el otro a la vez, no sé qué, porque había muchas cosas que organizar, y me llamaba Carmen y decía, mira,
te llamo, en realidad no te llamo para nada más que para desahogarme. Y yo le agradecía, digo, y me decía, con las de cosas que tienes que hacer, digo, ya, pero Carmen, yo también necesito estos 5 minutos de respiro, de decir, venga, vamos, nos insuflábamos ánimo la una a la otra y venga, continuábamos. Mira, yo no sé qué deciros. Como he llegado nueva a la política hace tiempo, pues a mí acostumbrarme a las críticas me cuesta, ¿no? Porque hay un juego en el que... Te pica el amor propio, te pica el amor propio. En el que, hombre, yo además soy, en fin, no me gusta llevarme mal con nadie, entonces... Pero bueno, poco a poco voy aprendiendo. Pero sí os digo que yo no tenía tiempo, yo me mandaban las noticias, las leía y... Venga, si es que tenía tantas cosas que hacer que no me daba tiempo de pararme bueno, pues a valorar las críticas. Solamente es verdad que también ha habido críticas constructivas y también lo agradezco, ¿no? En ese aspecto, una no es perfecta y nadie es perfecto. En estas, siempre, en cualquier momento, tengo una delegación en la que nunca nada es suficiente, pero más todavía en esta situación, ¿no? En el que dices, bueno, pues a lo mejor si tuviéramos esa decisión de tal, si tal, bueno, esto ya sirve para hacer una perspectiva y sobre todo para pensar porque no sabemos qué puede venir. Al hilo de lo que ha dicho Antonio, yo tengo encargado ya un estudio de valoración del impacto en cuanto a qué perfiles sociales se han visto golpeados por esta pandemia. Pues vamos a intentar dentro de lo posible, porque es verdad que os recuerdo que han sido ayudas de emergencia, se han tramitado las mismas que en 2019 y 2018 en este corto periodo de tiempo, y eso es de ayuda de emergencia, que luego tenemos ayuda económico-familiares, hemos tramitado renta mínima de inserción, hemos tramitado muchísimos otros recursos. Cuando ha llegado el ingreso mínimo vital, no paramos de ayudar a la ciudadanía a orientarlos, porque realmente las solicitudes son complejas. Pues en este tiempo... Tramitación, perdón que te interrumpa, tramitación sí. que también corresponde al ayuntamiento, del ingreso mínimo vital, ¿no? No exactamente. La tramitación no corresponde al ayuntamiento. La tramitación ahora mismo solamente está en manos del INS, ¿vale? Sí, pero lo digo porque conozco casos que lo han remitido precisamente al ayuntamiento para la solicitud. Sí, efectivamente. A ver, son personas que tienen la brecha digital. Esta ahora más que nunca es notoria, ¿no? Entonces, a ver, una persona llega con la necesidad de que le echen una mano en esa tramitación y obviamente no se lo va a negar, pero no somos tramitadores oficiales del ingreso mínimo vital. Así se nos transmitió en una reunión que tuvimos el teniente alcalde Salvador Fuentes y yo. Estuvimos los tres en una reunión con el ministro Escrivá y nos lo transmitió. No se nos requiere la tramitación, se nos requiere información y ayuda. Pues en esa parte estamos respondiendo. O sea, es que imaginaros, ahora nos ponemos en la situación paralela de la tarjeta monedero. Imaginar que nosotros, porque es una medida que ha implementado el gobierno que no es de nuestro signo, imaginar que decimos, no, que se la apañen como puedan. Hombre, eso no, o sea, creo que no es de recibo y estaríamos siendo muy mal servidores públicos, muy malos servidores públicos si lo hiciéramos. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Ha habido una respuesta, sé que es una respuesta unánime, a pesar de que los servicios sociales, y lo ha dicho antes Rafael, no es una crítica, es un hecho, están sobrecargados. No hay unos servicios sociales de España, de ningún ayuntamiento que no estén sobrecargados. Nuestros compañeros decían, estaban al borde de colapso, no damos para más. Esas eran las expresiones que oíamos en esa reunión de ayuntamiento. Pero en estos casos... Sí, perdona, Antonio, venga. No, en estos casos lo que te habla una persona que ha estado 42 años trabajando en la administración, aunque 12 de ellos han sido dedicados a la administración local como cargo público, pero siempre ha existido la posibilidad de jugar con el personal según las necesidades. Yo lo que sí os aconsejaría, y eso lo hicimos una vez, creo que fue el año 98, hay que utilizar recursos dentro del área. Es decir, que si tú tienes, en este caso como ha existido,
paralizado, y creo que a lo mejor lo habéis hecho, no sé, pienso, paralizado o el Departamento de Educación, donde podrías tener 6 educadores o 5 educadores, pues esos educadores yo los incorporo a asuntos sociales según al grupo de trabajo que tal. O sea, hay que jugar con ese personal dentro de las áreas que está más acostumbrado a trabajar con niños en este caso, con profesorado, para irlo adaptando a las necesidades que se van planteando dentro de... Sí, Antonio, de hecho se dictó hasta un decreto por parte de la Delegación de Recursos Humanos en lo que puso a disposición de la Delegación de Servicios Sociales al funcionariado que no estaba activo durante la pandemia. Entonces, efectivamente, yo tiré, bueno, las promotoras de igualdad de la Delegación de Igualdad estuvieron desde que nos dimos cuenta de la necesidad, estuvieron, yo las dediqué a refuerzo de servicios sociales. Lo mismo pasó con ordenanzas. Posteriormente se asignaron en tarea técnica tanto un letrado de la asesoría jurídica como la propia responsable del órgano de planificación presupuestaria, y luego funcionarios, trabajadores, auxiliares administrativos, porque hacía mucha falta auxiliar administrativo. Ha habido refuerzos provenientes de otras áreas que vinieron a reforzar cuando había o sea, imaginaros un embudo, se formaba un embudo de tramitaciones de ayudas de emergencia que, claro, no podemos darlas sin fiscalizar, por mucho que uno quiera. O sea, no puedes dar el dinero sin saber a quién se lo está entregando, ¿no? Entonces, ahí la administración, para bien y para mal, tiene unos cauces reglamentarios que, por mucho que lo abreviamos, que lo hicimos, abreviarlo, como sabéis, dictamos una ayuda de emergencia específicas, un trámite abreviado para este momento, pero claro, aún así hay un control que yo creo que estamos gestionando dinero público, no se nos olvide, entonces sí que tenemos que tener un control. En ese aspecto, por eso te digo, Antonio, que yo por esa, otra de las razones por las que os digo que el equipo de gobierno nunca ha estado más volcado en servicios sociales que en este momento. También es que era necesario, o sea, el mérito es responder a la demanda que había, ¿no? Hablando de lo necesario y de lo innecesario, y al hilo de lo que usted ha comentado sobre acostumbrarse a la crítica, una de las recientes críticas, efectivamente, estamos trazando en estos minutos, se está dibujando el perfil de una tragedia, ¿no? De muchas tragedias familiares. Pero una de las recientes críticas, precisamente en el entorno en el que nos movemos, ha sido el apoyo al Día del Orgullo, al colectivo gay, que por otra parte, hombre, y con todos mis respetos, no es un colectivo particularmente castigado, o por lo menos al que no se le reconozcan los mismos derechos que a cualquier otro ciudadano español, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Claro, no hay ninguna duda de que tienen reconocidos los derechos como cualquier otro ciudadano español. O sea, no es un tema de reconocimiento de derechos y nunca se ve ni se trata, por lo menos desde como esta delegada, como un tema de reconocimiento de derechos. Se trata más bien de una perspectiva sociológica, que ahí sí que hay un gran déficit. Yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, yo tengo ejemplos en un entorno cercano, amigos de mi hijo, que todavía en sus familias tienen verdaderos problemas de aceptación, y ellos también tienen problemas de autoaceptación. En ese sentido, siempre el desarrollo de toda la actividad que venga desde este ayuntamiento no va en pro de reconocimiento de derechos, porque es que estamos en un país completamente civilizado y democrático. No hay ninguna ley que... Sí, de momento a nadie se le tira por una azotea, sí. Exacto, pero sí que sigue habiendo, y de hecho los datos lo demuestran, que están creciendo las agresiones por razón de condición sexual. Hay muchas personas que en su entorno laboral esconden todavía que son homosexuales, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto creo que hay todavía que trabajar en cuanto a la concienciación, en cuanto a la naturalidad, en cuanto a la manera de tratar algo que no se puede tratar como artificial, algo que es natural, como ser moreno o ser rubio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tengo que decir que esa crítica, yo creo que, cada uno es libre de tener su línea política, y cada uno es libre de sus pensamientos.
creo que la actuación en este año ha sido más que ajustada a la situación. La inversión ha sido mínima. Incluso, como contaba, la campaña la hemos llevado a cabo a través de ya que, bueno, vamos a intentar poner un granito de arena en el agujero que ha causado Corsa con esa contratación de publicidad. Y luego es concienciación. Quisiera decir que ni las mascarillas las hemos comprado al ayuntamiento, sino que las trajo uno de los colectivos que vinieron, ni hemos comprado ninguna bandera. Es que me gustaría aclararlo porque, hombre, está bien la crítica, pero hay que ser rigurosos, ¿no?, con los datos. La aportación de la delegación ha sido la de asesoramiento con el Colegio de Psicólogos, que sí que vamos a ofrecerlo de manera gratuita, porque hay muchos jóvenes que plantean problemas emocionales de autoaceptación. Y eso, habláis con el teléfono de la esperanza y nos dicen que es causa de suicidio, desgraciadamente, en la no aceptación cuando una persona tiene problemas morales de autoaceptación, porque se da cuenta de que, hablando claramente, yo no he tenido nunca ningún problema conmigo misma porque me gustaba el sexo contrario. Y sin embargo sí hay chicas que tienen problemas consigo mismas porque se dan cuenta de que les atrae su mismo sexo. Pero hombre, sin decir que esto no es cierto, efectivamente, pero no quiero pensar cómo puede estar el teléfono de la esperanza, no ya con problemas de autoaceptación, sino con problemas de comida, de alimentación, de no saber por dónde tirar, de cómo pagar una factura. Sí, pero es que yo creo que un ayuntamiento tiene que responder por supuesto, con sentido común a todas las necesidades, ¿no? No podemos decir con sentido común, yo creo que con sentido común cabe todo. Evidentemente, la inversión, y no solo la inversión en recursos económicos, sino en horas de trabajo, es una montaña, y la inversión en recursos económicos y de horas de trabajo en conmemorar este día no tiene comparación. O sea, pero creo que un ayuntamiento puede y debe, de hecho, atender a todas las necesidades. Lo que pasa es que, claro, cada uno en su justa medida, como de hecho ha sido. Es como si ahora dijéramos, pues mira, pues no vamos a hacer nada cultural porque lo primero es comer. No, es que también hay que atender la necesidad del desarrollo cultural y de todos los ámbitos. Yo creo que en su justa medida y con sentido común cabe todo. Y todos los ciudadanos tienen derecho a que su ayuntamiento se ocupe de ellos en un momento determinado, ¿no? Para uno unas necesidades y para otras necesidades. Con sentido común, y yo creo, y este es mi punto de vista, lógicamente, y el del equipo de gobierno, creo que la atención ha sido, creo que, proporcional a la realidad actual. Ya lo dije, no era momento de fiestas, no lo es, ni momento de hacer gastos en conciertos, no, tampoco lo es, pero sí que había que hacer una declaración y un apoyo en defensa, no de los derechos, porque los derechos están ganados, sino en defensa de la normalización y de la necesidad de naturalizar y de visibilizar que no pasa nada. Yo veo importantísimo el trabajo con temas concretos, como el tema de la mujer, como el tema, miles de temas que tenemos sobre la mesa, pero todo lo que sea pasarse, intencionadamente o no, de un límite, yo creo que perjudica más que beneficia. En el tema de la mujer, muchas veces hemos oído barbaridades defendiendo el feminismo, la mujer, tal cual, y a veces se perjudica más. En este caso puede pasar lo mismo. O sea, hay que estar firme, ayudando, hay que estar presente, hay que ayudar, hay que tenerlo en cuenta. Pero estar alerta, porque hay personas o grupos que intentan desvirtuar precisamente en la finalidad o el camino de esa ayuda. Yo entiendo lo que tú dices. Yo creo que politizar determinados ámbitos que son más bien cuestiones sociológicas es el error, ¿no? Hacerlo como arma política, decir que soy defensora partido feminista, bueno, pues con todos los respetos, yo creo que no, desde mi punto de vista,
puede ser que tú tengas una línea política acorde y tal, pero definirse como partido feminista, no, yo no veo la necesidad, ¿no? Pero cada uno es libre de tal. Lo que no es libre es de hacer un uso partidista de los derechos, de la defensa de, bueno, hay situaciones vulnerables en las que en esta pandemia, y eso también es un dato objetivo, en esta pandemia sí que es verdad que ha, digamos, acentuado un poquito la brecha de género, porque son muchas las mujeres que están a cargo de familias monoparentales que han tenido que no han podido desarrollar su trabajo porque tenían que quedarse a cargo de los hijos. También en familias con padre y madre, pues han tenido son muchas las madres las que han optado por quedarse al cargo de los hijos en vez del padre. Dentro de la libertad que cada familia tiene y que yo, por supuesto, respeto, porque yo no voy a entrar en la casa de nadie a decir quién tiene que cuidar de los hijos, eso forma parte de la libertad. Sí que también, y yo en ese aspecto siempre lo he dicho y a lo mejor sorprende, ¿no? Que también hay que romper una lanza a favor de los hombres que quieren quedarse a cargo de su familia, ¿no? Que también es verdad que finalmente a lo mejor yo creo que estamos avanzando un poco, pero todavía sigue estando, se ve raro, ¿no? Que sea un padre el que se hace cargo de las cargas familiares, y yo creo que debemos tender a normalizar la libertad de que cada uno haga lo que quiera. José Juan creo que había pedido la palabra, ¿sí? Sí. Bueno, yo no sé si Jesús, es que Jesús había... Vamos, sí, yo he venga, pedido, no sé si José Jesús Juan, también. Sí. Sí, también, ¿no? Yo, vamos, muy brevemente, era lo mismo que se potencia o se trabaja en la línea de, bueno, este tema que acabáis de poner de ejemplo de la partida presupuestaria para la celebración de este día, de esta jornada de LGTBI, ¿vale? O por ejemplo, de este tema de la mujer, que comentáis también tan importante. Me imagino que muchas otras realidades. Lo que no tengo tan claro es, y lo desconozco, y si existe me gustaría saberlo, para poderlo contar, ¿vale? Si existen planes y proyectos de ayuda a esas familias numerosas, desde el ayuntamiento, de los servicios sociales. Y si existe un día también para celebrar, hacer una campaña importante mediática con Aucorsa, donde aparezca también de familias numerosas, ¿no? El Día de la Familia Numerosa. Para que no se vea tampoco como un escándalo, porque también si tendrás conocimiento, seguramente, Eva y todos los que estéis aquí, de que se critica una familia, un matrimonio dice que tiene 4 hijos y dice, empieza la gente a escandalizarse, ¿por qué? Wow. Y bueno, ¿y tú qué? Y la mujer ya la ponen, le falta acribillarla, nada más que por ser madre de familia numerosa, ¿no? Entonces, oye, pues es otra elección de vida, ¿o no es elección de vida? Hay quienes eligen no casarse, hay quien elige tenerse familia monoparental por elección, no por... Hay quienes son familia monoparental porque le viene sobrevenido de una circunstancia, ¿vale? Y hay quienes son familias monoparentales por propia elección. Y hay quienes eligen ser familia numerosa. Bueno, ¿qué tipo de ayudas, qué tipo de servicios? Porque tienen grandes dificultades, por ejemplo, en los centros escolares, en el tema de libros, en el tema de un montón de cosas, ¿no? Lo sé, te digo esto porque lo vivo y porque lo veo en mi propio entorno, ¿no? Incluso tenemos amigos comunes o amigas comunes que son familias numerosas, ¿no? Y luego la otra pregunta que quería dejar en el aire es, si no recuerdo mal, en el presupuesto de servicios sociales eran 34 millones de euros para 2019. Sí. O 2020, no estoy muy seguro, ¿no? Se tenía previsto destinar en torno a 300 o 250.000 euros al tema de los barrios, por lo que comenzamos de lo del DET. Eso se ha visto recortado, se ha visto dañado por esta circunstancia de pandemia. Va a haber partidas extraordinarias presupuestarias para que no se pierda esa iniciativa y realmente podamos hacer un cambio de estructura. Es decir, sabemos que se ha convertido en esos barrios la pobreza en una situación estructural. Hay que romper esa situación estructural. El presupuesto de servicios sociales, esos 34 millones, sí también quiero decir que se trata de... Ahí incluye la ayuda a domicilio, que es el montante más importante
del presupuesto de servicios sociales. La ayuda a domicilio, como sabéis, y hablando de un poco de retomando también el hilo de la dependencia, viene con financiación de la comunidad autónoma, pero el Ayuntamiento de Córdoba pone una parte porque parece ser que, bueno, parece ser no, nos presentan cálculos reales y realmente con la financiación autonómica ahora mismo no se cubren los costes, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Córdoba mejora, en la medida de sus posibilidades, ese servicio de precio hora. Ese es el montante principal del presupuesto de servicios sociales, porque está ahí incluido la ayuda a domicilio. En cuanto al plan de transformación social que emprendemos con Loyola y del que el otro día hablaba con Jesús, no, sigue intacto el presupuesto. El presupuesto de servicios sociales prácticamente, digo prácticamente porque sí es verdad que sí que vamos a reducir un poco el de la convocatoria pública de subvenciones, pero en poca medida es la única partida que vamos a tener que hacer una pequeña reestructuración porque hacía falta para la ayuda económicos familiares y entonces en ese aspecto, no por nada, sino porque además hemos estado revisando los proyectos que se presentaban tradicionalmente y son proyectos que tampoco se van a poder llevar a cabo porque son intervenciones que no se pueden hacer ahora mismo por las restricciones sanitarias que tenemos y entonces hemos visto que bueno, podíamos modificar esa partida que además yo creo que parte de la responsabilidad de la gestión, ¿no? Ayudar adaptar las partidas de los fondos públicos a las necesidades actuales. La partida de Loyola eran 250.000 euros y siguen siendo 250.000 euros porque es una apuesta firme de este equipo de gobierno intentar realmente hacer algo nuevo. El otro día se lo decía Jesús. Son años y años interviniendo en estos 3 barrios desfavorecidos en los que los resultados no solo han dado buenos frutos, sino que todo lo contrario, está cronificándose más todavía la situación de, como ellos mismos dicen, es que ya son hasta, rozan el gueto, ¿no? En cuanto a la posición social, ¿no? Entonces, evidentemente, de ahí no podíamos, o sea, es una apuesta firme, no de este año, sino a desarrollar en los 3 años que quedan a este mandato, ¿no? Porque es una intervención que no es, como decían antes, no es echar dinero, sino es crear la voluntad de ser responsables de su propio cambio de vida. De hecho, yo creo que el nombre del programa es Transformación. La transformación es justamente lo que se quiere, ¿no? El que el barrio se eche una mirada sobre sí mismo y vea que de la mano de la administración, pero son ellos los que tienen que impulsar. De hecho, el equipo motor, que son los que están buscando, los que van a ser digamos, los protagonistas de esta transformación social, los equipos motores van a ser los propios vecinos y las vecinas de los barrios, que creemos que es la manera de crear las ganas de cambiar. Nos contaban que había múltiples actuaciones a base de proyectos subvencionados, que llegaba tal equipo y te decía, pues vente, mándame a los niños para acá. Y ahora llegaba otro equipo y decía, no, llévamelo al mío, ¿qué tal? Eran actuaciones que duraban 6 o 8 meses y adiós, muy buenas. Entonces creemos que esto ya no... El equipo de calle que comentaba antes José Juan, ¿no? Sí, los famosos exacto. Entonces ahí está el que queremos que ellos sean los propios protagonistas de esas intervenciones de generar ellos la voluntad de cambiar y sobre todo, también se lo decía el otro día Jesús, de crear también ejemplos para que en sus propios barrios vean, oye, pues si mi primo ha creado, mi primo ha sacado un curso de tal, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, el crearles las ganas de cambiar, ¿no? Y eso es un trabajo a largo plazo y del que desde luego no se ve la partida afectada ni mucho menos. Jesús. No quiero que se me quede un dato que desde el otro día, Eva, cuando diste el balance de todo el trabajo desarrollado por servicios sociales durante el estado de alarma, lógicamente fue un balance muy transparente y muy pormenorizado en todos los pilares de asistencia a las personas sin hogar, ayuda a domicilio, ayuda alimentaria. Y precisamente de ayuda a domicilio,
diste un dato que es el de las 135 o 137 personas que voluntariamente habían renunciado a recibir ayuda a domicilio por miedo a contraer el coronavirus. Sí, 157 personas ahora 150. mismo. Exacto, mira. Cuando Perdona, lo que quería preguntar es ¿en qué situación quedan? Pues mira, ¿Cómo se... Sí, es que mira, en la ayuda a domicilio, bueno, en la dependencia en general, sabéis que hay distintos grados. El grado 3, grado 2, grado 1, incluso dentro de los grados hay niveles, ¿no? Entonces, hay personas que, bueno, durante la pandemia sabéis que se establecieron servicios esenciales que eran atender los grados 3, que es la gran dependencia, los grados 2 cuando nos costara que no había apoyo familiar y el grado 1 cuando se dejó en atención telefónica, pero luego de esa atención telefónica se vio que sí que necesitaban que se les diera el servicio y entonces se les dio el servicio. Nosotros tenemos aproximadamente 2.200, oscila, 2.200 personas beneficiarias de ayuda a domicilio en Córdoba capital. Y durante la pandemia estuvimos atendiendo a 997. El resto estaban atendidas pues o bien telefónicamente o bien, sobre todo al principio, hubo muchísimo volumen de personas que llamaban para decir que no venga nadie, porque no querían que entrara nadie en sus casas. Claro, eso era porque evidentemente tenían esa ayuda pues por familiares que ahora ya, como no iban a trabajar porque estaban en casa, estaban atendidos en casa. ¿Qué ha pasado? A partir del 15 de junio, cuando ya se nos ordena que se restablezca el servicio en toda su intensidad, vamos a llamar a las personas, oye, que restablecemos el servicio. Y ha habido 157 casos en los que nos han dicho que no quieren que vayan. ¿Por qué, Jesús? Pues porque realmente a lo mejor, porque sigue habiendo personas que a lo mejor tienen todavía a sus familiares en casa porque están teletrabajando, que es una situación que también se está dando. También por situaciones de, por ejemplo, imaginad, en un caso concreto, evidentemente no va a ser este en todos los casos, pero un caso concreto que su hija es profesora, como al ser profesora no está trabajando físicamente, pues está en casa. Es decir, son personas que están asistidas ya por familiares o de otra manera, pero que no quiere que vayan por miedo todavía a que entren personas ajenas en su domicilio y de eso. Tengo que decir que, claro, estas personas que renuncian tienen un plazo que si no reanudan el servicio, pues pasa la lista a otras personas que lo puedan necesitar, ¿no? En ese aspecto sí se le ha dicho que se lo piensen, la ayuda a domicilio o intentamos nosotros velar porque vayan con todas las garantías, porque sabéis que la responsabilidad es de la empresa adjudicataria, pero sí que es verdad que nosotros estamos ahí encima de velar por la seguridad tanto de los auxiliares de la ayuda a domicilio, de los trabajadores, como de los propios beneficiarios, porque al fin y al cabo no deja de pensar no deja de entrar una persona ajena en tu casa, ¿no? Y además, pues manipulando con un contacto físico absolutamente íntimo, porque, bueno, implican pues labores de lavado personal, en fin, entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado. Y en ese aspecto entendemos que haya todavía cierta reticencia, pero ten en cuenta, Jesús, que de 2.200 y pico fueron 157 las personas que renunciaron. Es un porcentaje, pero tampoco es tan grande. Y yo creo que además irá poco a poco. Estamos un poquito, y en eso también me gustaría hacer una llamada, que veo que la gente está muy nos estamos ya olvidando de las medidas de prevención y ahí creo que tanta ligereza a ver si se nos va a volver en nuestra contra, ¿no? En ese aspecto hay que hacer un llamamiento a la prudencia. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Estamos ya en los minutos finales. Yo quiero agradecer a Eva el que haya estado con nosotros en este coro, a Eva Timoteo, responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. No sé si queréis añadir algo más, muy rápidamente, por favor. Yo que no deje a la familia numerosa. No. Bueno, de hecho, José Juan, que se me ha olvidado, las familias numerosas, tengo que decirte que las familias que atendemos en servicios sociales, muchas de ellas son familias numerosas, ¿eh? O sea, que ese aspecto... Algún padre llamará al teléfono de la esperanza. Digo padre o madre de familias numerosas pidiendo socorro. Estoy diciendo, por Dios. Sobre todo estos que le vienen de golpe, ¿no? Que le vienen dos así como de golpe y de pronto se convierten en familias numerosas. Yo creo, José Juan, y de verdad, permíteme que te diga que yo creo que proteger a un tipo de persona que necesita atención no significa desproteger a otra. Yo creo que cabe
que cabe, como decía antes, con sentido común y no cayendo en los sectarismos de los que hablaba y hacía referencia Antonio, y yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Yo creo que la protección, con una buena gestión, o por lo menos intentándolo, creo que no hay que... el prestar atención a un sector de la población no implica, ni mucho menos, y ni debe implicar, y debe ser un buen gobierno el que atienda todas las necesidades, no hay que dejar ninguna fuera. Pero ahí no le falta razón a José Juan cuando dice que sobre la familia numerosa hay cierto estigma, y es verdad, y requieren menos atención formal, de escaparate, como si tienen otros colectivos. Pero yo creo que el estigma lo pone a lo mejor un pensamiento sectario, ¿no? Claro. Es Tan que sectario como pueda ser otro pensamiento. Exacto, sí, pero es que creo que insisto, de verdad que no sé, con prudencia, insisto, con el sentido común, que como la frase famosa, ¿no? Es el más común de los sentidos, pero yo creo que si insistimos en que con sentido común cabe atender todas las necesidades, creo que podemos avanzar a que nadie se sienta excluido ni menos protegido que otras personas, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, por eso tenemos que seguir avanzando en una buena gestión. Muy bien. Antonio Cañadilla, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Sí, que quería agradecerte a ti y agradecer al resto el haberme admitido para estar con vosotros en este encuentro. Y me quería despedir con dos viñetas. Fíjate, con dos viñetas. Una que ya publicamos bueno, que ya publiqué, y referente a lo que empezábamos, a lo de la dependencia. Ese mensaje que llevaba la funcionaria de la Junta de Andalucía a la tumba, diciéndole: aquí tiene usted el reconocimiento de la dependencia. Que eso, por favor, que no vuelva a pasar. Que intenten poner todos los medios, que hay personas que entenderían que poner un límite de edad para concederla antes que otras que tienen menos edad. Porque las que tienen cierta edad siguen y van a seguir falleciendo sin recibir esa notificación. Y otra viñeta que se me ocurre con las palabras que en parte han enunciado y representan tanto José Juan como Eva. Eva ha repetido en varias ocasiones lo de todos somos iguales, somos iguales, somos iguales. Es una frase muy necesaria en los asuntos sociales. Esa frase la tiene que recoger José Juan en la viñeta y tenerle que decir a la ministra Cela: efectivamente, todos somos iguales por aquello de la concertada. Bueno, has puesto dos temas para próximos programas. Eso va para otro podcast, pero eso sí, a mí eso me toca personalmente. Yo he sido alumna de concertada, bueno, en aquella época no se llama concertada, pero mi hijo está en un colegio concertado y lo digo a mucha honra. Y desde luego me parece que es fruto de una línea sectaria de gobernar, con la cual desde luego condeno y llamo a que hagan un ejercicio de reflexión y de responsabilidad, porque están dejando fuera muchos niños y niñas de España y llevan muchos años los colegios concertados sacándole las castañas del fuego a la educación pública y la verdad es que creo que no se merecen que se les discrimine de esta manera y en ese sentido creo que no una condena, porque creo que todavía estamos a tiempo de avanzar y de llegar a un acuerdo, pero sí del llamamiento a romper una lanza en favor de la educación concertada, que creo que ha hecho un gran, no favor, pero bueno, al fin y al cabo un favor, porque la verdad es que se olvidan de ello y no es justo, y luego romper una lanza en favor de la concertada, ahí está. Y en cuanto a la dependencia, sí que hay que hacer una revisión de la dependencia, porque se nos quedó obsoleta la ley y hace falta sentarse todos los partidos, lograr un consenso y sobre todo que haya una única regulación para que no haya desigualdades en los territorios de España, que desgraciadamente se están acusando cada vez más. Pues efectivamente esto da para próximos programas y lo vamos a hacer en próximas ediciones del Coro. Tenemos que marcharnos. Jesús Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros
Y Rafa, un abrazo. En esta mañana de viernes, cuando grabamos el coro, José Juan, también muchas gracias por acompañarnos. Antonio, lo he dicho, también muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Y a la señora Edil, a Eva Timoteo, también muchas gracias por acompañarnos en un coro que es posible gracias, siempre hay que recordarlo, al apoyo y el patrocinio del restaurante Puerta Sevilla, que hace posible que podamos estar aquí semana tras semana y además hace posible recibir a gente que viene a Córdoba. Todavía sigue viendo gente que viene a Córdoba y esperemos que sea mucha más dentro de un orden y con las medidas profilácticas oportunas y obligatorias, y que disfruten además de la mejor gastronomía cordobesa en ese restaurante en el barrio de San Basilio, nada más y nada menos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.